Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, si pensamos en la historia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues seguro que imágenes, ¿no? Ruinas, cacharros antiguos, manuscritos. Pero, ¿y si nos estuviéramos dejando fuera algo enorme? Una dimensión entera. El sonido. Es que hasta ahora nuestra visión del pasado ha sido casi muda, y eso, por suerte, está empezando a cambiar. Esta frase del experto en acústica David Luckman es potentísima, y lo clava. Sin la acústica, la arqueología es sorda. O sea, que al ignorar el sonido, es como si hubiéramos estado explorando el pasado con un sentido menos, sin poder ni imaginar cómo sonaban esos mundos antiguos y qué significaban esos sonidos para la gente que vivía allí. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego la arqueoacústica. Que, ojo, no es solo un campo de estudio, es más bien un cruce de caminos entre la arqueología, la física, la antropología, vamos, un montón de disciplinas. El objetivo es intentar reconstruir los paisajes sonoros del pasado para entender cómo nuestros ancestros sentían el mundo y, quién sabe, quizás cómo lo manipulaban a su antojo. Para que entendamos bien de qué va todo esto, vamos a viajar a uno de los casos más alucinantes y misteriosos de la arqueoacústica, que nos va a llevar a una pequeña isla en mitad del Mediterráneo. Mirad esto. Es el hipogeo de Halsaflieni, en Malta, un laberinto subterráneo de cámaras y pasillos que fue tallado a mano hace más de 5.000 años. Se piensa que era una necrópolis, vamos, un lugar de enterramiento, pero lo increíble es que sus constructores le dieron unas propiedades alucinantes, unas propiedades que no se ven, sino que se escuchan. Vamos a fijarnos un momento en cómo está hecho. No hay esquinas de 90 grados, todo es curvo, liso, casi como si lo hubieran pulido. Y esto no es casualidad para nada. Como decía el ingeniero Glenn Kreisberg, estas formas lo que hacen es evitar que el sonido se rompa y, en cambio, hacen que rebote una y otra vez. En otras palabras, el sitio está diseñado para que los ecos se sumen, se hagan más fuertes y resuenen con una potencia increíble. Y aquí viene la gran pregunta, claro. Si una cultura se mete el trabajazo monumental de tallar casi 2.000 toneladas de roca, no solo para hacer un agujero, sino para darle una forma acústica tan específica, ¿para qué? ¿Qué demonios querían conseguir con un sonido tan poderoso? Pues la respuesta, o al menos una parte de ella, parece que gira en torno a un número. 110 Hz. Para que nos hagamos una idea, es una frecuencia muy grave, como la nota La de un piano en una octava baja. Pues bien, esta es la frecuencia que resuena con más fuerza en las cámaras principales del hipogeo. Un zumbido profundo, ¿sabes? Como la voz de un hombre, un barítono o un bajo. Y lo más fuerte de todo es que este sonido no solo hace vibrar la piedra, también hace vibrar nuestro cerebro. Y ahora es cuando la cosa se pone aún más interesante, porque pasamos de la arqueología a la neurociencia para explorar cómo una simple frecuencia de sonido puede tener efectos que se pueden medir en el cerebro. Nos vamos a 2008. Un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, con el doctor Ian Cook a la cabeza, decidió investigar esto a fondo. Cogieron a unos cuantos voluntarios, les pusieron unos electroencefalogramas en la cabeza y se pusieron a ver qué pasaba en sus cerebros mientras escuchaban diferentes tonos, incluyendo, por supuesto, el de los famosos 110 Hz. Y lo que encontraron fue asombroso. Cuando sonaban los 110 Hz, la actividad del cerebro pegaba un cambio brutal. De repente, la zona del lenguaje, que está en el hemisferio izquierdo, bajaba su actividad, se apagaba un poco. Y a la vez se encendían las áreas del hemisferio derecho, las que tienen que ver con las emociones, con la creatividad. Básicamente, el sonido estaba provocando un cambio temporal en qué parte del cerebro llevaba la voz cantante. Así que el quid de la cuestión, como apunta el doctor de Bertolis, es este. El sonido podría haber sido una tecnología, una herramienta usada a propósito para meterse en estados de meditación, de trance o lo que fuera, una manera de alterar la consciencia de forma controlada, una especie de neurotecnología del neolítico. Vale, pero ¿el hipogeo fue una cosa única, un caso aislado? Pues todo apunta a que no. Parece que este interés por la ingeniería del sonido es un eco que se repite a lo largo de miles de años y en culturas muy distintas. Si echamos un ojo a esta cronología, vemos que hay un patrón muy claro. Desde Göbekli Tepe en Turquía, hace más de 11.000 años, donde ya se cree que las primeras grandes construcciones se techaban para jugar con el sonido, hasta Newgrange en Irlanda. Allí, las cámaras interiores son tan pequeñas que el sonido debía estar pensado para proyectarse hacia la gente que se reunía afuera. La manipulación del sonido, vamos, parece que era un ingrediente clave en los espacios rituales de la antigüedad. A ver, claro, la ciencia siempre busca el detalle. Y aunque todo esto de los 110 hercios es fascinante, hay debate, como es normal. Por un lado, algunos investigadores dicen, oye, es muy difícil que en el Neolítico pudieran afinar una frecuencia con esa precisión, ¿no? Y por otro, hay estudios que sugieren que el efecto en realidad ocurre en un rango un poco más amplio, entre los 90 y los 120 hercios, y que de hecho cada persona podría tener su propio tono gatillo, por así decirlo, dentro de esa franja.
Pero fijémonos bien, porque esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. Quizás no se trata de encontrar un número mágico. El verdadero bombazo aquí es la intencionalidad. La prueba aplastante de que estas culturas no solo se toparon con un eco curioso, sino que entendieron cómo funcionaba, lo replicaron y lo fueron perfeccionando con su arquitectura para provocar un efecto muy concreto en la mente y en el cuerpo de la gente. Y bueno, todo este redescubrimiento de la importancia del sonido en el pasado nos invita a pensar un poco en nuestro propio mundo sonoro. Y hay una forma muy chula y muy práctica de hacerlo. Se le llama paseo sonoro o soundwalk, un término que se inventó el compositor R. Murray Schafer, y es básicamente una meditación en movimiento, una caminata en la que lo importante no es a dónde vas, sino lo que escuchas por el camino, de forma consciente. Y esta es la clave de todo. Se deja de ser un oyente pasivo que simplemente aguanta los ruidos del entorno. Se pasa a ser un participante activo. Se empiezan a notar las texturas, los tonos, el ritmo del mundo y, de alguna manera, uno se convierte en el compositor de su propia banda sonora. Aquí van unas cuantas ideas muy sencillas para empezar. Prestar atención a cómo suenan los propios pasos en la grava, en la hierba, en la madera. Comparar los pitidos de las cajas en un súper, incluso se puede dar golpecitos a las latas de conservas y ver qué tono sacamos. Se trata de jugar y de volver a aprender a escuchar. Y al hacer esto, no es solo un juego. Es una forma de reconectar con un sentido que solemos tener completamente olvidado. Se empieza a apreciar la increíble riqueza de nuestro paisaje sonoro, igual que nuestros antepasados, según que estaban súper conectados al suyo. No solo para sobrevivir, sino también por motivos espirituales y sociales. Y esto nos lleva a una reflexión final que creo que es muy potente. Si esta gente en el Neolítico era capaz de diseñar espacios para que el sonido les cambiara la conciencia a propósito, ¿qué sonidos están diseñando nuestra conciencia hoy en día? Pensemos en ello. El run run constante del tráfico, el ping de las notificaciones del móvil, la música de hilo musical en todas partes. Nuestro paisaje sonoro moderno también nos está moldeando, queramos o no. La gran pregunta es, ¿nos hemos parado a escuchar?